Hay una señal oculta antes de la ruina. No es lo que dices una sola vez, sino lo que repites con la boca. Si escuchas con atención, esa señal tiene ritmo, patrones y consecuencias. Y muchas veces pasa desapercibida porque se confunde con la personalidad, el estrés o la sinceridad. Pero la escritura es clara, la lengua tiene poder. Proverbios 18:21 nos lanza una verdad que corta como filo y cura como bálsamo al mismo tiempo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso no es un proverbio poético sin consecuencias, es una advertencia práctica sobre cómo tus palabras labran tu destino y el de quienes te rodean. Piensa por un momento en una puerta, una oferta de trabajo, una reconciliación con un amigo, la confianza de tu iglesia, una promoción, la posibilidad de servir en un ministerio. Las puertas existen porque alguien confía, porque se abre una relación, porque existe una reputación. Cuando tu habla repite un patrón dañino, ira, chisme, promesas que no cumples, esas puertas empiezan a rechinar. No siempre se cierran de inmediato, pero se perfilan grietas. Esa es la señal oculta. Hábitos de palabra que preceden a la pérdida. ¿Quieres saber si estás viendo esas señales en tu propia vida? Observa tu habla, observa lo que repites, observa cómo las personas responden a tu voz. No estoy hablando de culpa paralizante ni de una amenaza profética escarlata, hablo de discernimiento. En este mensaje quiero ayudarte a identificar señales concretas, a medir tu riesgo y a dar los primeros pasos hacia la restauración. Si este tema te importa, en la descripción encontrarás un PDF con preguntas de autoevaluación y versículos para memorizar. Tómalo como una herramienta para hurgar con honestidad en tu corazón. Cuando hablamos de puerta cerrada, debemos aclarar la metáfora. Una puerta es una oportunidad, una confianza depositada, un acceso a bendición o responsabilidad. Que una puerta se cierre puede significar muchas cosas, que una posición se te niegue, que una relación se enfríe, que un ministerio deje de confiar en ti, que una familia se aleje. Esa puerta también puede ser una protección divina. A veces Dios cierra caminos que nos llevarían a más daño. Pero con demasiada frecuencia, las Escrituras muestran que puertas se cierran como consecuencia de un patrón de desobediencia o de falta de dominio propio. Números 20 es un caso que no podemos obviar. Moisés, a pesar de su fidelidad innegable, no entró en la tierra prometida por una falla en el control de su respuesta ante la aprobación. No fue un insulto aislado, fue la culminación de un momento de desobediencia pública que tuvo consecuencias eternas en su ministerio público. No es que Dios se ensañe con Moisés, es que la falta de dominio tuvo efectos reales sobre su trayectoria. La Escritura añade cosméticas advertencias prácticas. Mateo 12:36-37 sostiene que seremos responsables por las palabras dichas en público, y Santiago dedica un capítulo entero, Santiago 3, a enseñar el peligro del habla desmedida, comparando la lengua con fuego que puede incendiar todo el bosque. Proverbios repite la idea con insistencia: el que guarda su boca conserva su alma, Proverbios 13:3, y el necio da rienda suelta a toda su ira, Proverbios 29:11. Estas no son meras frases morales, son descripciones de patrones humanos que producen efectos observables. Para que esta conversación no quede en lo abstracto, quiero enlistar las señales concretas que, si aparecen con frecuencia en tu vida, deben hacerte detenerte y mirar con temor santo. No porque Dios te condene automáticamente, sino porque la evidencia histórica y bíblica muestra que estos patrones suelen preceder puertas que se cierran. A cada señal la apoyaré con un texto y un ejemplo contemporáneo que puedas reconocer sin dificultad. La primera señal: ira recurrente que sale a la luz en conversaciones y en redes. No hablo del enojo humano y pasajero, hablo de una respuesta habitual. Reaccionas rápido, elevas la voz, humillas y después repites la narrativa justificándote. Proverbios advierte sobre la imprudencia de la lengua caliente. Quien no sabe guardar silencio se expone. Hoy lo vemos en muchos casos. Un empleador responde airadamente a un superior y, en lugar de reparar, publica una queja en redes. La viralidad acelera la consecuencia, y aunque la ira fuera comprensible, la forma y la repetición dañan la reputación. Pregúntate: ¿mis reacciones suelen dejar a otros heridos? ¿Me disculpo sinceramente o me defiendo hasta el final?
La segunda señal, la cultura del chisme. No me refiero a compartir una noticia con discreción, sino a participar de la conversación que deshumaniza al otro, que reproduce rumores sin verificar y que se alimenta de la caída ajena. Proverbios 16:28 advierte sobre quienes provocan contiendas con sus palabras. La comunidad se desgasta, las relaciones se rompen y quienes repiten chismes ven cómo puertas se cierran. Ya no se les confía, no se les invita a espacios donde se necesita integridad y su voz pierde autoridad. Hoy, el chisme no solo circula en el salón de té del barrio, se reproduce en chats, comentarios y retweets. La pregunta para ti: ¿te excitas con la información que degrada a otros? ¿Repites historias sin conocer todo el contexto? La tercera señal, la mentira y la manipulación verbal. Las mentiras pequeñas parecen inocuas, un luego te llamo, una excusa para evitar un compromiso, pero con el tiempo erosionan la confianza. Proverbios 13:3 explica que quien guarda la boca guarda su vida. Una vida de mentiras semánticas termina perdiendo puertas. En el mundo profesional, las promesas incumplidas o las exageraciones sobre capacidades no tardan en descubrirse. La consecuencia es que se deja de ofrecer responsabilidad. Hazte la pregunta dura. ¿Mi palabra tiene peso? ¿La gente puede contar conmigo cuando digo que haré algo? La cuarta señal. Promesas impulsivas que no se cumplen. Hacer concesiones verbales sin medir consecuencias es un patrón que hiere más de lo que aparenta. Muchas rupturas familiares, muchas demandas laborales nacen de una promesa hecha en calor del momento. Jesús enseñó que mejor sería no jurar que jurar en falso. Mateo 12:36-37 recuerda que de la palabra pronunciada daremos cuenta. Si tus promesas se han vuelto un recurso para salir del paso, no te sorprendas si puertas empiezan a cerrarse. Las ofertas dejan de llegar a quien no respeta su palabra. Pregúntate con brutal honestidad, ¿a cuánta gente le debo explicaciones por promesas no cumplidas? La quinta señal, incapacidad para aceptar corrección, es decir, orgullo persistente. La resistencia a la transparencia y al consejo sabio es una señal de que tu voz está trabajando en contra de tu destino. Proverbios 12:1 y otros pasajes subrayan que quien recibe instrucción progresa, quien la rechaza se estanca. El orgullo convierte la humildad en castigo, y con el tiempo la comunidad retira su confianza. ¿Cuándo fue la última vez que pediste consejo y lo seguiste? ¿O prefieras justificar y cerrar la conversación? La sexta señal, indiferencia a la oración y silencio espiritual. No es solo una cuestión de palabras hacia otros. La falta de vida de oración y de examen constante endurece la lengua. Una boca que no se refrena ni tiene un corazón sujeto a la corrección de Dios acaba siendo instrumento de juicio social. Santiago 3 lo dice: la lengua es difícil de domar, pero la fe viva produce fruto de mansedumbre y control. Te pregunto, ¿pides a Dios sabiduría antes de hablar en momentos críticos? ¿O actúas por impulso? Cada una de estas señales, aisladas, pueden ser episodios. Juntas forman un patrón. Y el patrón es lo que hay que analizar. Porque una palabra aislada no suele cerrar una puerta. Es la repetición, la anidación del hábito, lo que precipita la ruina. Recuerda a Moisés. No fue un error secreto, fue un momento público en el que su reacción mostró algo más profundo. Eso es lo que la Biblia llama consecuencia. No es sentencia fatalista, es llamada a coraje para mirar dentro del corazón. Para ayudarte a diagnosticar con honestidad, aquí tienes una lista de preguntas concretas que puedes usar para examinar tu vida. Tómalas en serio. Responde con la misma honestidad con la que quieres que un médico lea tus señales vitales. No las uses para castigarte, sino para medir y cambiar. Responde sí o no. Y si la respuesta es sí, anota ejemplos específicos de la última semana y del último mes. 1. ¿Te evitan personas importantes después de conversaciones contigo? ¿Notas que algunos ya no aceptan tus llamadas o mensajes? 2. ¿Has perdido oportunidades laborales o de servicio en los últimos tiempos y no encuentras explicación técnica para ello? 3. ¿Con qué frecuencia compartes rumores o información sin confirmarla?
¿Lo has hecho para unir a un grupo o por diversión? 4. ¿Cuántas promesas verbales has incumplido en los últimos 3 meses? ¿Has ofrecido excusas en lugar de reparación? 5. ¿Te molesta que te corrijan en público? ¿Sientes que la corrección es ataque y por eso la rechazas? 6. ¿Evitas procurar la sabiduría de ancianos o mentores por miedo a que te pidan cuentas? 7. ¿Tu respuesta emocional en conflicto suele escalar con rapidez y dejar secuelas duraderas? 8. ¿Tus publicaciones en redes han provocado reacciones que dañaron la confianza de alguien cercano? 9. ¿Tienes una práctica regular de examen de conciencia y petición de perdón ante Dios y ante aquellos a quienes has herido? 10. ¿Te cuesta permanecer en silencio cuando hablar podría evitar daño inmediato? Si has respondido afirmativamente a 3 o más de estas preguntas, la señal está ya sonando con fuerza. No es para que te asustes, es para que actúes. Y actuar requiere pasos concretos, medibles y sostenibles. A continuación te propongo un plan inicial de restauración, 6 pasos con una breve justificación bíblica y una aplicación práctica inmediata. Estos pasos no son una fórmula mágica, son instrumentos espirituales y comunitarios para recuperar la confianza perdida y abrir puertas que quizá empezaban a cerrarse. Paso 1. Detener la palabra. Antes de intentar reparar, deja de seguir dañando. Esto significa silencio intencional en las áreas donde sueles pecar: chats, redes, reuniones. Justificación bíblica. Proverbios 10:19 y 17:28 advierten sobre la prudencia del silencio. Santiago 3 habla de la necesidad de dominar la lengua. Aplicación práctica. Ponte un periodo de 24 a 72 horas de pausa en redes y conversaciones que suelen degenerar. Si es necesario, avisa a tus contactos que estás haciendo un retiro verbal para evitar más daño. Paso 2. Retractación pública cuando sea debido. Si tus palabras causaron daño, cúrate en humildad y revierte. No se trata de humillarse innecesariamente, sino de reparar. Justificación bíblica. La restauración requiere confesión y actos de justicia. La comunidad cristiana practica la corrección y la reconciliación. Aplicación práctica. Identifica a las personas a quienes dañaste en los últimos 6 meses y pide una reunión breve para retractarte y escuchar sin justificar. Paso 3. Confesión y cambio de hábitos. Confiesa ante Dios y ante al menos una persona de confianza el patrón de tu lengua, y establece medidas concretas para evitar recaídas. Justificación bíblica. Santiago llama a la confesión y al control de la lengua. Proverbios conecta la rectitud del corazón con la palabra. Aplicación práctica. Escribe un confesionario breve y comparte tus compromisos con un mentor o pastor. Establece recordatorios semanales para evaluar el progreso. Paso 4. Disciplina digital y temporal. La inmediatez de hoy facilita la imprudencia. Establece reglas claras. Esperar 24 horas antes de publicar cualquier opinión fuerte. No participar en hilos de ataque y revisar la fuente antes de compartir. Justificación bíblica. La prudencia es un fruto del temor del Señor. Controlar la lengua es fruto de sabiduría. Aplicación práctica. Desactiva notificaciones. Elimina aplicaciones que fomenten el conflicto y nombra a 2 personas que te pidan rendición de cuentas en línea. Paso 5. Rodearte de sabios que corrigen con amor. Busca personas que no endulcen tu ego ni te hagan sentir cómodo en el error. La comunidad cristiana fue hecha para eso, para corregir y sostener. Justificación bíblica. Proverbios repite que quien escucha consejo aumenta en sabiduría. La vida en comunidad implica mutua corrección. Aplicación práctica. Pide a 2 personas maduras que te digan la verdad sobre tu habla durante un mes. Acuerda una sesión semanal de rendición de cuentas. Paso 6. Obras que respalden la palabra. La mejor forma de recuperar confianza no es con palabras nuevas, sino con acciones que lo confirmen. Si prometiste cambiar, demuestra con hechos. Justificación bíblica. La fe se muestra por obras. Las palabras sin obras se vuelven vacías. Aplicación práctica. Establece 3 acciones concretas que evidencien tu cambio.
Ejemplo, atender una cita que antes cancelabas, cumplir promesas pequeñas, servir anónimamente donde antes hablabas mal. Estos 6 pasos forman un primer ciclo de restauración. No prometen abrir puertas automáticamente, pero ponen en marcha el proceso de reconstrucción de confianza y reputación. Son una inversión en tu carácter, y el carácter es lo que sostendrá las puertas que realmente valen la pena. No te vendas la ilusión de resultados inmediatos. La restitución social toma tiempo. La restauración espiritual implica constancia. Antes de ir más lejos, quiero que te detengas y hagas algo inmediato. Toma una hoja y escribe las 3 personas a las que más te duelen las palabras que has dicho. Debajo, anota exactamente qué vas a hacer en las próximas 72 horas para acercarte a ellas. No improvises excusas. Este ejercicio es el primer paso para romper la repetición del patrón. Algunos podrán decir, pero yo estoy en lo correcto, fueron los demás quienes iniciaron. La responsabilidad del discípulo es cuestionar primero su propia lengua. Jesús mismo, frente a la injusticia, mostró dominio y en ocasiones optó por el silencio que desarmó a sus acusadores. No estoy sugiriendo pasividad ante el mal, estoy proponiendo la sabiduría de la palabra medida. Hablar con verdad, pero gobernada por la gracia y la prudencia. Muchas puertas se cierran no por la verdad, sino por el modo en que se busca imponerla. La verdad que salva no necesita ser gritona para ser auténtica. Mientras tanto, conviene que hablemos de señales externas que te confirman que quizá una puerta ya se esté cerrando. No siempre es dramático. A veces es un silencio. No recibes invitaciones, no te leen los mensajes, no te proponen responsabilidades. Otras veces es un rechazo explícito. Te informan que no fuiste considerado para un puesto o que tu nombre dejó de figurar en listas de servicios. Observa también cómo reacciona tu familia. ¿Evitan conversaciones profundas? ¿Hay resentimientos no resueltos? Esos son indicadores que no deben ser ignorados. Pide retroalimentación honesta. 2 o 3 personas de confianza que te digan con transparencia si han notado patrones. Si escuchas la misma observación de fuentes distintas, la señal se confirma. No tomes esto como un manual de terror. La buena noticia es que la misma boca que contribuye a la ruina puede convertirse en instrumento de restauración. Palabras de humildad, arrepentimiento y reparación tienen poder para abrir puertas que creías selladas. Hay testimonios en la comunidad cristiana de personas que, tras reconocer su pecado verbal y comprometerse a caminar en integridad por años, recuperaron la confianza perdida y fueron restituidas en ministerio y relaciones. No se trata de fórmulas, se trata de transformación sostenida. Quiero detenerme un momento y hablarte con franqueza pastoral. Si sientes el peso de la culpa, no lo uses como excusa para esconderte. Úsalo como combustible para la honestidad. La vergüenza paraliza, el arrepentimiento transforma. Si en tu vida hay víctimas de tu lengua, la verdadera reparación no es hablar menos estratégicamente, sino volverte suficientemente humilde como para admitir el daño y trabajar por la restitución. Esto implica dolor, a menudo la pérdida temporal de posiciones y amistades, pero la senda de la restauración suele pasar por la renuncia a lo que antes te cuidaba del juicio, la reputación que no fue edificada en integridad. En medio de esto, una palabra de esperanza. Dios restaura puertas cuando haya arrepentimiento genuino. Pero cuidado, no prometo una restitución automática ni una recompensa relámpago. La gracia no es un comodín que anula las consecuencias, es la fuerza que transforma la conducta ante la consecuencia. Dios no juega a cerrar puertas sin razón, ni actúa caprichosamente. A veces el cierre es protección, a veces disciplina, a veces consecuencias naturales. En cualquiera de los casos, la puerta puede volver a abrirse cuando la vida cambia de raíz. La tarea que tienes delante no es evitar consecuencias a toda costa, sino buscar la congruencia entre tu palabra y tu vida hasta que esa congruencia hable por ti. Antes de que sigamos más profundo con ejemplos y diagnósticos, quiero orar contigo. No es una oración que prometa resultados instantáneos. Es una petición por sabiduría, humillación y fuerzas para el cambio. Cierra los ojos si puedes y escucha.
Padre, Señor misericordioso, venimos ante ti reconociendo que la lengua puede hacer daño. Danos sabiduría para discernir nuestras palabras, humildad para confesar lo que hemos hecho mal y valentía para reparar. No permitas que nuestra lengua nos lleve a perder lo que tú has dado con propósito. Danos amigos que nos corrijan, disciplina para controlar el impulso y gracia para empezar a reconstruir lo que hemos roto. Restauranos donde sea tu voluntad, y si alguna puerta necesita cerrarse para nuestro bien, danos paz para aceptarlo. Queremos hablar vida, haz que nuestras palabras reflejen tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Si la oración te movió, toma nota de la primera acción concreta. Envía un mensaje sencillo y humilde a la primera persona en la lista que escribiste hace un momento, proponiendo hablar y escuchar. No pidas permiso para justificarte, ofrece reparación. Este gesto pequeño es el inicio de algo más grande. A partir de aquí, lo que sigue es mirar con detalle cada señal y aplicar un diagnóstico más profundo. Veremos cómo la ira, el chisme, la mentira, las promesas incumplidas y el orgullo se manifiestan en patrones específicos. Analizaremos casos bíblicos con cuidado para aprender sin caer en equivalencias literales, y trazaremos un plan de cambio de 3 meses que puedas implementar con apoyo de la comunidad cristiana. Pero antes de incomodarte más, quiero que hagas un inventario honesto. Toma las preguntas del PDF que encontrarás en la descripción, respóndelas en privado y comparte tus respuestas con alguien de confianza. La honestidad es la única base sobre la que la restauración puede edificarse. Mientras guardas ese ejercicio, pregúntate una vez más, con sencillez: ¿estoy dispuesto a dejar que mi boca sea curada, aun si eso significa perder temporalmente la comodidad de una reputación que no corresponde a mi conducta? ¿Puedo elegir la verdad y la reparación aunque duela? Si la respuesta es sí, entonces estás dando el primer paso real hacia abrir puertas que tal vez ni siquiera sabías que empezaban a cerrarse. Muy bien, ahora que ya dejaste en papel a quienes heriste y te comprometiste a enviar ese primer mensaje, profundicemos en lo que viene después: trabajo concreto, rendición de cuentas y un plan que te cambie desde adentro hacia afuera. Esto no es un taller de autoayuda, es un llamado a acompañar tu conversión verbal con prácticas que transformen tu reputación y tus relaciones. Vamos a entrar paso a paso, señal por señal, con ejemplos, preguntas de diagnóstico más precisas y un plan accionable para los próximos 90 días. Ira recurrente. Cuando la ira se convierte en patrón, no solo hiere al otro en el momento, va dejando huellas que otros leen y catalogan. Piensa en Luis, un hermano de iglesia que siempre defendía su posición con palabras duras. Al principio, la congregación valoró su franqueza. Con el tiempo, las personas dejaron de confiarle situaciones delicadas. Nadie quería que mediara en conflictos porque su voz elevaba la tensión. La ira habitual se tradujo en pérdida de oportunidades de servicio y aislamiento. ¿Qué revela este caso? Que la misma virtud que alguien percibía, firmeza, terminó por ser toxina cuando no había control. Proverbios 29:11 dice que el necio deja correr toda su ira, pero el hombre prudente la reprime. Esto no minimiza la injusticia que puedas sentir, te da una ruta: aprendizaje del dominio propio. Ejercicio práctico para la ira. Identifica los detonantes concretos, situaciones, palabras, personas, y crea una lista de señales de alarma que te indiquen cuándo detener el impulso. Por ejemplo, corazón acelerado, necesidad de interrumpir, tono que sube. Cuando notes una señal, aplica una regla simple: respirar, 60 segundos, contar hasta 10 en voz baja o retirarte de la conversación por 5 minutos. Practícalo durante 2 semanas y registra los resultados. ¿Cuántas veces evitaste una escalada? ¿Qué cambió en la respuesta de los demás? Chisme y cultura de la caída. El chisme no siempre busca malicia plena, muchas veces es consumo emocional. Pero la Biblia advierte que la persona que difunde noticias dañinas genera ruptura. Proverbios 16:28. María, una líder de grupo, comenzó a compartir detalles íntimos de la vida de una asistente en reuniones informales para alertar.
No tardó en ser vista como fuente de división. Antes de que pudiera enmendar, perdió credibilidad. La señal oculta aquí no es un rumor aislado, sino el gesto repetido de convertir la información en entretenimiento. En la era digital, un chisme puede circular masivamente en minutos, y las puertas que se cierran incluyen ya no ser invitado a confidencias, no recibir proyectos, ser excluido de círculos de liderazgo. Ejercicio práctico para el chisme. Instaura la regla del filtro. Antes de compartir algo sobre alguien, responde 3 preguntas. ¿Es verdad? ¿Es necesaria? ¿Es amable? Si la respuesta a alguna es no, guarda silencio. Complementa esto con una práctica de reparación. Identifica a una persona que haya sido objeto de tus comentarios y pídele perdón por lo que dijiste o permitiste que se dijera. Mentiras y promesas incumplidas. La confianza se construye sobre la congruencia entre palabra y acción. Las mentiras, aun las pequeñas, si se repiten, erosionan esa construcción. Un compañero que prometía entregables y siempre posponía, terminó viendo su nombre descartado en procesos de responsabilidad. Proverbios 13:3 muestra la relación entre la boca y la vida. Quien habla cuidadosamente, conserva su bienestar. Quien no, lo pierde. Mateo 12:36 al 37 nos recuerda que nuestras palabras tendrán que rendir cuentas. Esto añade peso ético, no es mera etiqueta social, es responsabilidad moral. Ejercicio práctico para la honestidad. Lleva un registro de las promesas que haces durante una semana. Anota quién, qué, cuándo y por qué. Al final de la semana, revisa qué cumpliste y qué no. Para cada promesa incumplida, escribe una disculpa y una propuesta de reparación. Si te cuesta comprometerte, practica primero con promesas pequeñas. Llegar a una cita, devolver una llamada, cumplir una tarea sencilla. Orgullo e incapacidad para aceptar corrección. El orgullo rara vez aparece con la etiqueta orgullo. Se disfraza de defensa, de tener razones o de no querer ceder terreno. Pero cuando la comunidad intenta señalar y la respuesta es rechazo, el resultado habitual es que la comunidad se aparta. Proverbios 12:1 nos recuerda la bendición del que acepta corrección. Si te resistes sistemáticamente a la crítica, perderás puertas porque la comunidad no considera que puedas crecer con responsabilidad. Esto se ve en ministerios donde los líderes se vuelven inatacables y caen más tarde por falta de supervisión y humildad. Ejercicio práctico para la humildad. Nombra a 2 personas mayores en sabiduría que acepten decirte la verdad. Pide permiso para recibir retroalimentación honesta durante un mes. Cada semana reúnete con ellas 20-30 minutos y pregúntales: ¿qué ves en mi conducta verbal que debo cambiar con urgencia? No contestes con justificativos, escucha y toma notas. Indiferencia a la oración y al examen de conciencia. El silencio frente a Dios no solo endurece el espíritu, sino que reduce la capacidad de pedir y recibir el don de la templanza. Santiago 3 plantea que la lengua necesita ser domada, la práctica espiritual ayuda a esto. Pastores y ancianos notan que quienes abandonan la disciplina de la oración gradualmente pierden la sensibilidad para reconocer el daño que causan con la palabra. La ausencia de diálogo con Dios deja sin frenos. Ejercicio práctico para la vida interior. Establece un hábito matutino de 5 minutos donde examinas tu día, qué dirás, con quién hablarás, pide sabiduría. Y repites un versículo que te ayude a templar la lengua, por ejemplo, Proverbios 15:1 o Santiago 1:19. Hazlo 21 días seguidos, verifica cambios. Señales externas que confirman que una puerta puede estar cerrándose. Hay indicadores que no dependen solo de tu percepción. Observa si la gente deja de asignarte tareas de confianza, te excluyen de conversaciones clave, no obtienes invitaciones que antes tenían tu nombre, recibes críticas similares de personas no conectadas entre sí, tu nombre figura menos en las listas de ministerio o proyectos. Estos ecos externos son evidencias objetivas que complementan tu autorreporte. ¿Cómo pedir retroalimentación sin poner a otros en riesgo? Pide a personas específicas que te digan la verdad en privado, asegurándoles que buscas mejora y que no vas a reaccionar de modo defensivo.
Señala que su honestidad será valorada y que aceptas que te registren por un tiempo. Si temes la reacción, empieza con una entrevista anónima o con un cuestionario digital que permita respuestas honestas. Diagnóstico más profundo, indicadores cuantitativos. Además de las preguntas cualitativas que ya viste antes, incorpora criterios más medibles para tener evidencia. Número de mensajes sin respuesta en tu teléfono durante un mes. Cantidad de invitaciones rechazadas. Frecuencia con que te nombran para responsabilidades en comparación con 6 meses atrás. Si hay una caída constante en estos indicadores, hay motivos para alarmarse y actuar. Hasta la comunidad cristiana, cuando detecta inconsistencia persistente, retira obligaciones para proteger el bien común. Camino de restauración, un plan de cambio de 90 días. Las transformaciones profundas toman tiempo, por eso propongo un itinerario de 3 meses con metas semanales y mensurables. Este plan combina las 6 acciones iniciales que ya viste con rutinas diarias y fechas límite para reparación. Adapta las medidas a tu contexto, pero conserva la estructura. Semana 1. Cese de daño activo y examen inicial. Acción. 72 horas de silencio intencional en las plataformas y conversaciones que suelen generar conflicto. Comunica a las personas cercanas que te ausentarás temporalmente para autorregularte. Meta. No publicar ni participar en discusiones conflictivas. Durante ese tiempo, responder solo a mensajes urgentes con lenguaje neutro. Evidencia. Registro de ausencia, captura de pantalla desactivando notificaciones y la lista de las 3 personas a quienes les enviarás disculpas en días 2-3. Semanas 2-4. Retractación, confesión y reparación. Acción. Contactar a las 3 personas que más resultaron heridas, las que escribiste al principio, y pedir reunión. No justifiques, escucha. Meta. Completar al menos 2 encuentros de reparación y escribir un plan de restitución por cada relación, acciones concretas que volverán a generar confianza. Evidencia. Notas de las reuniones y compromisos escritos, por ejemplo, horarios de encuentro, peticiones de perdón formales, actos de restitución. Mes 2, semanas 5-8, implementación de nuevos hábitos. Acción. Establecer rutinas de autocontrol, regla de las 24 horas antes de publicar, respiración en momentos de ira, rendición semanal con mentor. Meta. Registrar 30 instancias donde aplicaste la regla de espera de 24 horas antes de hablar, publicar. Reducir en 50% los episodios de reactividad en comparación al mes anterior. Evidencia. Diario de acciones y las observaciones de los mentores que confirmarán el cambio. Mes 3, semanas 9-12, consolidación y demostración pública. Acción. Tomar roles pequeños donde puedas demostrar fiabilidad. Por ejemplo, liderar una lista de oración, asumir una tarea puntual y entregarla a tiempo. Meta. Completar 3 responsabilidades sin fallas y pedir feedback público de 2 personas que testifiquen el cambio. Evidencia. Testimonios, mensajes de confirmación y comparativa de responsabilidades recibidas antes y después del proceso. Durante todo el proceso, rendición de cuenta semanal con 2 personas, 20-30 minutos. Registro diario breve sobre palabras dichas que podrían haber lastimado o construido. Revisión mensual con un pastor o mentor que haga un informe de progreso. Ejercicios concretos diarios y semanales. Para garantizar que el plan no quede en intenciones, aquí tienes prácticas sencillas. Diario de palabras. Cada noche, escribe 2 frases que edificaste y una que podrías haber dicho mejor. No es para flagelarte, es para aprender. La regla de las 24 horas. Aplícala rigurosamente para todo contenido digital que pueda generar conflicto. El entrenamiento de escucha. En conversaciones, repite mentalmente la frase «¿Qué siento y qué dice la otra persona?» antes de responder. Confesión semanal pública/privada. Comparte con un círculo cercano una falla menor y qué harás para remediarla. Cómo reparar públicamente sin victimizarte ni manipular. La retractación pública debe ser medida. No uses la disculpa para revivir tu narrativa defensiva. Debe ser simple, honesta y orientada a la reparación. Un modelo útil.
A. Reconoce lo que dijiste. B. Expresa arrepentimiento claro. C. Describe la reparación que harás. D. Pide permiso para recomenzar la relación. No digas si te ofendiste, eso minimiza, sino me equivoqué al decir X y lamento el daño causado. Evita explicaciones largas, la humildad es breve. Cuidado con la justicia propia y con convertir la confesión en espectáculo. La restauración se busca en privado primero. La reparación pública es necesaria si el daño fue público, pero no uses la exposición pública para recuperar reputación sin haber hecho el trabajo interior. El testimonio sincero nace de la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Soportes comunitarios y liderazgo sabio. ¿Cómo pedir ayuda sin sentir vergüenza? Pedir ayuda no es un signo de debilidad cristiana, es una práctica bíblica. Busca ancianos, líderes o amigos maduros que puedan acompañarte. Ofrece a cambio transparencia y un compromiso escrito. Si eres líder, permite que tu supervisión incluya retroalimentación regular. Si te cuesta recibir, recuerda que la comunidad tiene el deber de proteger a los vulnerables y al cuerpo. El papel de la Iglesia en la restauración. La comunidad tiene la responsabilidad tanto de cuidar a la persona que erró como de proteger a los heridos. La restauración saludable combina disciplina pastoral con misericordia, espacio para confesar, rutas para reparar y tiempos para restaurar gradualmente. No esperes reinstauración instantánea, proyéctala como un proceso que incluye decisiones comunitarias. Testimonio de transformación. Quiero contarte el caso de Ana, nombre compuesto para preservar anonimato. Ana era conocida por su franqueza mordaz, varias personas se alejaron. Tras una temporada de silencio digital, confesó públicamente su patrón, contactó a quienes había herido y aceptó tareas menores durante 6 meses. No le devolvieron todo de inmediato, perdió una posición de liderazgo por un tiempo. Pero con constancia y obras verídicas de servicio, gradualmente las puertas volvieron a abrirse. La comunidad volvió a confiarle responsabilidades menores, y 2 años después la invitaron a coordinar un ministerio de apoyo emocional. No fue un regreso meteórico, fue una reconstrucción lenta basada en integridad. Ese es el tipo de restauración que podemos esperar cuando la palabra se acompaña de conducta. Confrontación amorosa, cómo corregir sin destruir. Parte del problema es que muchos creyentes usan la corrección para dominar. Cuando corriges, hazlo desde la restauración, no desde la destrucción. Céntrate en la conducta, no en la persona. Ofrece pasos concretos, da tiempo para la reparación. Y si eres quien recibe la corrección, no inmediatamente la conviertas en ataque. Escucha, pregunta por ejemplos concretos y pide tiempo para responder. El objetivo es volver a la comunidad, no ganar la discusión. ¿Cómo discernir entre disciplina divina y consecuencias naturales? Recuerda que puertas cerradas no siempre son castigo divino. Pueden ser consecuencia natural. Tus actos generan rechazo lógico. Disciplina permisiva. Dios permite que experimentes pérdida para sanar tu carácter. Protección. Una puerta cerrada te aleja de un daño mayor. Distinguir requiere oración, consejo sabio y examen de conciencia. Nunca conviertas cada cierre en sentencia espiritual. Tampoco ignores la posibilidad de que Dios use las consecuencias para transformarte. Preguntas concretas de autoevaluación. Repite con honestidad. 1. ¿He repetido en el último mes comentarios que humillaron a alguien? Da ejemplos. 2. ¿Hay personas con las que ya no cuento por mi conducta verbal? ¿Cuáles? 3. ¿Cuántas promesas verbales incumplí en los últimos 3 meses? Enumera las más relevantes. 4. ¿En qué momentos reacciono más hostil? ¿Qué gatilla la reacción? 5. ¿A quién he pedido consejo sinceramente en los últimos 6 meses? ¿Y qué hicieron con ese consejo? Responde estas preguntas por escrito y compártelas con tu mentor. Las respuestas honestas marcan el punto de partida del cambio. ¿Cómo saber si una puerta se ha abierto nuevamente? No te guíes por cálculos emocionales, fíjate en señales prácticas. Alguien te asigna una responsabilidad, te invita a un proyecto, una persona te pide consejo, o te confía información personal. Estas son evidencias concretas de que la confianza regresó.
Celebra los pasos pequeños. La apertura de puertas suele ser gradual y confirma el trabajo de restauración. Obstáculos comunes en el proceso y cómo superarlos. La tentación de volver a viejas formas bajo presión, el deseo de justificarse, el miedo a perder identidad si cambias tu modo de hablar. Reconócelos y prepara antídotos. Para la justificación, practica el silencio y la pregunta: ¿esto que voy a decir edificará y ayudará? Para la presión, ten una lista de respuestas neutras preparadas. Para la pérdida de identidad, recuerda que el verdadero yo se forma en integridad, no en agresividad. Biblia y disciplina de la lengua. Algunos versículos que sostienen el camino. Ya vimos Proverbios 18:21, Proverbios 13:3 y Santiago 3. Añade Proverbios 16:28. El hombre perverso provoca contienda. Proverbios 15:1. La respuesta suave quita la ira. Y Mateo 12:36-37. La palabra dará cuenta. Memoriza 1 o 2 versículos que te acompañen como ancla en los momentos de tentación. Cuando la puerta no se abre, aceptar la pérdida con fe. En algunos casos, aún con arrepentimiento genuino, ciertas puertas no vuelven a abrirse. Esto puede doler mucho. La fe aquí no promete restitución automática. Sin embargo, la pérdida puede abrir otras puertas. La oportunidad de aprender, de servir en nuevos contextos, de someter el ego. Si una puerta no se reabre, pide a Dios paz para aceptar y sabiduría para construir otras oportunidades con integridad. Acciones prácticas que puedes hacer ahora mismo. Lista de 12 cosas rápidas. 1. Envía el mensaje de disculpa a la primera persona de tu lista. 2. Desactiva notificaciones de redes por 72 horas. 3. Escribe una promesa pequeña que cumplas esta semana y cúmplela. 4. Elige un versículo para memorizar y recítalo antes de las conversaciones tensas. 5. Pide a 2 personas que te den feedback semanal. 6. Haz una lista de 3 promesas incumplidas y propón soluciones hoy. 7. Programa una cita con un mentor o pastor en los próximos 7 días. 8. Realiza un retiro de 24 horas de silencio digital y apunta aprendizajes. 9. Comprométete con una obra concreta que demuestre cambio, visita a voluntariado. 10. Practica la regla del filtro antes de compartir una historia sobre alguien. 11. Cada noche, anota una palabra que edificaste y una que podrías mejorar. 12. Celebrar cualquier pequeña muestra de confianza que recibas como evidencia de progreso. Cerrando con claridad pastoral. No estamos en un tribunal de condena, estamos frente a la oportunidad de coherencia. El llamado no es a la perfección inmediata, sino a la voluntad de cambiar. Dios no cierra puertas caprichosamente, hay señales que, si las ignoras, suelen preceder pérdidas. Hoy te he mostrado cómo reconocer esas señales, cómo medir tu riesgo y cómo tomar pasos concretos para restaurar. El camino es duro, requerirá paciencia y constancia, pero no estás solo. La comunidad y la gracia te acompañan. Oración final. Padre, Dios de misericordia, te pedimos perdón por las palabras que han dañado, por la prisa con que hablamos y por la falta de amor al otro. Danos sabiduría para medir nuestra lengua, valentía para reparar el daño y humildad para recibir la corrección. Que nuestras palabras no cierren puertas de bendición, sino que sean cauces de vida. Danos fuerza para el cambio sostenido, y si alguna puerta se cierra por justa razón, danos paz para aceptarlo y sabiduría para construir otras. Ayúdanos a vivir con integridad, que nuestras obras confirmen nuestras palabras, y que podamos restaurar lo que se pueda restaurar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Antes de terminar, te dejo una invitación práctica. Comparte en los comentarios cuál de las señales que vimos te golpeó con más fuerza y qué paso concreto vas a dar esta semana. Si este mensaje te fue de ayuda, compártelo con alguien que necesita escuchar la verdad sobre la lengua antes de perder una puerta. En la descripción encontrarás el PDF con las preguntas de autoevaluación y un plan descargable de 90 días para que lo sigas paso a paso. Que la paz y la sabiduría te acompañen mientras practicas hablar vida.